Hola, buenas, soy Jorge Heredia y estamos en la práctica del variador desde los variadores de frecuencia. Vamos a arrancar este motor trifásico que lo tenemos aquí conectado a un variador que, como veis, lo tenemos alimentado monofásicamente, pero aún así nos otorga una salida trifásica. Si lo tenemos alimentado a 230 voltios, pero si lo alimentásemos a 400 también nos sacaría 400 voltios, porque ahora mismo nos saca 230 voltios trifásicos. Y tenemos aquí nuestro variador, que es de la marca ABB, es el modelo 150, es el modelo ACS 150, no sé si se ve bien. Y bueno, aquí tenemos nuestro display y vamos a proceder a ponerle una macro, que es una macro, se llama macro alterna y es una serie de parámetros predeterminados que te da el manual para poder hacer determinadas funciones. Tenemos diferentes macros, vamos a proceder a introducir esta y a explicar un poco cómo funciona. Como vemos, tenemos que meternos en el parámetro 9902, que es para seleccionar el tipo de macro, y seleccionar la 3. Esta otra macro, como veríamos, tendríamos que seleccionar la macro número 4. Entonces nos metemos, le damos a Enter para entrar en el menú, le damos otra vez para seleccionar los parámetros y tenemos aquí el parámetro, el primero, 9902, que como vemos aquí en el manual es el de meter las macros. Le damos a Enter y como vemos ya tenemos aquí la 3, bueno, le daríamos dos veces para seleccionar y aquí podríamos cambiar entre las que tenemos. Tenemos puesta ya la 3 y ahora estamos de nuevo en parámetros, pero tenemos ya la macro metida y ahora tendríamos que definir los parámetros dentro de esta misma macro. Aquí tendríamos cómo se tendría que cablear las entradas. Tendríamos en la entrada 1 el avance y en la entrada 2 el retroceso, vamos, inversión de giro. En la entrada 3 la primera velocidad, en la entrada 4 la segunda velocidad y juntándolas tendríamos una tercera velocidad diferente. Y en la entrada 5 tenemos la selección de la curva de aceleración y deceleración. Y aquí tenemos la botonera en la que esta será nuestra entrada de un sentido de giro, esta de otro sentido de giro, esto será la primera velocidad, esto la segunda, y si están las dos activadas será una tercera velocidad que programemos. Y esto tendremos seleccionada una curva de aceleración u otra. Entonces procederemos a programar los parámetros, nos iremos a los 12.02, 12.03, que son los que nos pone aquí en este apartado para programar la velocidad, la 1, la 2 y la 3, que será la que hemos hablado antes, que será pulsando las dos entradas. Nos metemos en la 12.02 y, por ejemplo, bueno, le damos doble Enter y aquí vamos a programar hasta dónde queremos que llegue, a qué velocidad queremos que se ponga en la primera entrada activada. Vamos a poner, por ejemplo, que llegue a 10 hercios. Que llegue a 10 hercios en la primera velocidad. En la segunda, que sería la 12.03, como lo pone aquí, ¿veis? Cada una de las velocidades. Pues en esta vamos a poner que, por ejemplo, llegue a 25 hercios. Y en la tercera velocidad, que llega hasta los 50 hercios. Bueno, hay que darle doble clic. Vale, ahora vamos a proceder a programar las curvas de aceleración y deceleración. Como vemos aquí, serían la 22.02 y la 22.03 respectivamente de aceleración y deceleración. Así que subimos, las tenemos aquí, le damos a Enter y aquí nos sale un número que es la cantidad, es como cuanto más alto sea el número, más curva de aceleración hay, es decir, más tiempo tarda en llegar a la velocidad que le hemos programado. Vamos a ponerle, por ejemplo, una velocidad de aceleración de 20 y una de aceleración de 10. De 20 y una curva de aceleración la vamos a subir a 10 para que se vea la diferencia de cuánto tarda en acelerar y en pararse. Vale, vamos a probarlo ya. Lo tenemos, como vemos aquí, en control remoto, a ver si enfoca. Lo tenemos en control remoto, aquí se puede cambiar de local a remoto, es decir, controlarlo desde este display o controlarlo desde la botonera que hemos cableado. Lo vamos a poner primero en remoto, ya que hemos explicado las entradas y las salidas. Como vemos, activando este interruptor, le tendríamos que poner una velocidad, por ejemplo, esto sería decir, en un sentido de giro y con la primera velocidad que le hemos puesto.
vemos que respeta la curva de aceleración y que aquí, que tenemos que darle a exit para salir del modo programación, ha llegado a 10 Hz. Vamos a detenerlo para que veáis la curva de deceleración. Veis que desciende lentamente, pero más lentamente asciende, o sea, porque le hemos puesto mayor curva de aceleración que de deceleración. Lo vemos aquí también en el motor, cómo decelera más rápido de lo que acelera. Y esto sería con la primera velocidad. Luego quitaríamos esta y pondríamos la segunda velocidad, que tendría las mismas curvas de aceleración y deceleración, solo que en vez de llegar a 10 Hz llegaba a 25 Hz. Vemos como el motor ahora va mucho más rápido, y ahora si activamos también la otra velocidad tendríamos la tercera con las dos entradas a la vez. Y veríamos cómo la frecuencia sube hasta 50 Hz con nuestra curva de aceleración, que va bastante despacio. Y ahora si quitásemos, por ejemplo, ambas velocidades, que tendría que disminuir hasta cero, veríamos que disminuye mucho más rápidamente. Y el motor se iría frenando poco a poco. Luego tendríamos el otro sentido de giro. Le ponemos, por ejemplo, la velocidad más pequeña y vemos que giraría en el otro sentido. Luego tendríamos el control local. Pulsamos aquí esta tecla que pone local remoto y ahora estaríamos en control local, que simplemente sería esta la marcha, este el paro, esta la regulación de velocidad, que sería un potenciómetro. Por ejemplo, lo ponemos más o menos a la mitad, el motor llegará hasta unos 50 Hz, o sea 25 Hz. Vemos que sigue teniendo la misma curva y aquí podemos regular instantáneamente la velocidad del motor. Sigue manteniendo sus curvas de aceleración y deceleración que le hemos programado, y con esta tecla de aquí sería la inversión del sentido de giro, que lo haría instantáneamente. Bueno, lo haría con las curvas que le hemos programado. Pues muy bien, esto sería todo. Muchas gracias, hasta el próximo.